Estimada audiencia, es grato darles la bienvenida al presente conversatorio en nombre del Centro de Investigaciones, Evaluación y Prospectiva, CIEP, organismo del cual me honro en ser su presidente. Permítanme dar inicio a nuestro evento de esta tarde, que se enmarca en uno de nuestros objetivos institucionales, cuál es generar y difundir conocimiento sobre temas de la realidad nacional. Hoy queremos tratar mediante un conversatorio un tema importante, como es el anunciado del peritaje judicial. Hemos titulado al evento como el perito judicial como opción laboral para profesionales en economía y disciplinas afines. ¿Por qué hemos denominado así este evento? El tema del perito judicial puede ser un tema nuevo para muchos, pero el conocimiento de sus particularidades puede ser muy útil, porque bien puede convertirse en un nuevo espacio para aplicar conocimientos propios de nuestra profesión de economistas. Este grupo integrante del CIEP justamente es de profesión de economistas. Y puede ser o puede tener muchas posibilidades de constituirse en una fuente interesante de ingresos adicionales, lo cual es importante en esta época de la pandemia, en la cual toda la población, unos más, otros menos, sobre todo profesionales, hemos sufrido las consecuencias y el país ha incrementado su desempleo, las desigualdades. Entonces, es muy importante tener una opción adicional para desempeñarse sin alejarse de nuestra profesión de economistas y disciplinas afines, naturalmente, y tener la posibilidad de incrementar nuestros ingresos. Por tanto, el objetivo de este conversatorio es inducir a ustedes, a la audiencia, en especial a los profesionales economistas y de disciplinas afines, a alcanzar un conocimiento general, introductorio, de las principales facetas de esta actividad tan interesante del perito judicial. A partir de esta introducción y de esta inducción, aspiramos a motivar a los profesionales presentes para optar por la formación como perito en alguna o varias de las actividades o disciplinas de la ciencia económica, mediante la inscripción en el curso de capacitación que organiza el CIEP para desarrollarse en el próximo mes de abril. Bien, a fin de conocer el peritaje judicial como actividad y el rol del perito como el agente o actor de la misma, con sus características y formas de desempeño, hemos invitado a 3 expertos de gran experiencia en la materia, que se encuentran aquí presentes, a quien me permito presentarles. Se encuentra con nosotros el doctor Raúl Mariño Hernández, que lo pueden ver en la pantalla, quien actualmente es juez de la Corte Provincial de Pichincha, y como formación profesional podemos resaltar que es doctor en jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República, magíster en ciencias jurídicas de la Administración de Justicia, otorgada por la Universidad Central del Ecuador, magíster en educación superior, título otorgado por la Universidad Central del Ecuador, especialista superior en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista en gestión de procesos educativos por la Universidad Central del Ecuador, formación avanzada de mediador por la misma Universidad Central del Ecuador y diplomado en género, derechos humanos y justicia en la Flaxo. Como ven, como podemos apreciar, tiene una amplia y profunda formación profesional como jurista en diferentes facetas. Ha desempeñado varios cargos importantes, entre los cuales podemos mencionar juez séptimo de lo civil de Pichincha, juez de la Corte Provincial de Pichincha, Sala Civil y Mercantil,
subdirector de investigaciones jurídicas y asesor de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Y es un docente muy prestigioso que ha ejercido la cátedra en la Universidad Central del Ecuador, en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Tecnológica Indoamérica, en la Universidad de Loja, en la Escuela Judicial de la Función Judicial, es decir, Consejo de la Judicatura, en la Defensoría Pública, y es expositor de varios cursos y seminarios a jueces y abogados sobre el Código Orgánico General de Procesos, COGEP, justamente que tiene que ver con la actividad, como vamos a ver, del perito. En segundo lugar, menciono al doctor Jorge Luis Mazón San Martín, que se encuentra aquí. Es abogado en libre ejercicio profesional y socio principal de la firma Legal Group con sede en la ciudad de Quito. Actual presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Es miembro del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha, actualmente en funciones, y es el creador y director de Los Problemas del Proceso, que es un grupo para discusiones de derecho procesal en Facebook, que actualmente reúne a casi 24,000 abogados y estudiantes de derecho del Ecuador y otros países de Iberoamérica. Su formación profesional consiste en, es título de abogado por la Universidad Central del Ecuador, especialista superior y magíster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar, licenciado en Pedagogía por la Universidad Politécnica Salesiana y tiene estudios de Sociología por la Universidad Central del Ecuador. También es un docente muy prestigioso, profesor invitado en las maestrías de Derecho Procesal de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo de Guayaquil, la Universidad Internacional SEC y la Universidad San Gregorio de Portoviejo, así como en la especialización superior y en la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente es profesor de pregrado en el Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito y es instructor invitado a dictar diversos seminarios y conferencias sobre temas relacionados con el derecho procesal civil, el derecho de familia, la ejecución de sentencias extranjeras y el Código Orgánico General de Procesos. Tiene varias publicaciones, entre ellas citamos los ensayos críticos sobre el COGEP, tomo 1 y tomo 2, y diversos ensayos y artículos sobre derecho procesal civil, derecho de familia y otras áreas del derecho en diversas revistas de especializadas en derecho. Ese es el currículum muy importante del doctor Jorge Luis Mazón. Y perdón. Finalmente, la economista Verónica Salomé Rodríguez Carrillo es una de nuestras invitadas. Es economista graduada por la Universidad Central del Ecuador, especialista en tributación, título de 4º nivel conferido por la Universidad Andina Simón Bolívar, egresada de la maestría de tributación de la misma Universidad Andina Simón Bolívar. Su experiencia profesional relacionada con el tema que vamos a tener ahora consiste en que al momento ha realizado más de 4,000 informes periciales para el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado en temas relacionados con valoración económica de daños y perjuicios, daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño al proyecto de vida, entre otros temas. Ha participado en la investigación de varios casos de peculado, enriquecimiento ilícito, estafa y abuso de confianza. Colabora con varias instituciones bancarias en la determinación de obligaciones como tarjetas de crédito y sobregiros bancarios. Fue miembro del directorio del Colegio de Economistas de Pichincha en el periodo anterior. Es consultora particular en temas de índole tributaria y algo muy importante es microempresaria. Tiene una formación excelente, es una economista joven de gran prestigio
sobre todo en materia de peritaje judicial. Ellos y ella son los invitados nuestros para tratar el tema del peritaje judicial. Y antes de dar la palabra a los invitados, quienes nos van a llevar al mundo del conocimiento del peritaje, debo manifestarles que esta actividad se desenvuelve en el mundo de los procesos judiciales y se ubica en una etapa en la que las partes litigantes deben probar los hechos alegados, con el fin de que el juez, fiscal o tribunal resuelva una controversia en particular. Ese es el marco en el que nos vamos a desenvolver. Y para entrar directamente en materia, quiero conversar, este es un conversatorio con nuestros invitados, y abordar en primer lugar con los doctores Raúl Mariño y Jorge Luis Mazón. El tema merece una definición, doctores, de entrada. Y yo quisiera que nos lleven por el campo del peritaje en cuanto a qué es, por qué es importante para introducirnos al tema. A ver si el doctor Raúl Mariño, en primer lugar, está amable en darnos una explicación general de este tema. ¿Qué es el peritaje y por qué es importante? Buenas tardes con todos, señor Rodrigo Albuja, doctor Mazón, economista Verónica Rodríguez, el ingeniero Juan Galarza, que está presente por este medio, a todos los que están comunicados y a la distinguida audiencia que nos está escuchando. Muchas gracias por permitirme participar con ustedes un tema tan importante como el que ha mencionado y lo ha descrito muy bien el señor economista Rodrigo Albuja. El peritaje es aquel que lo realiza una persona altamente capacitada, como así lo describe incluso el reglamento de peritajes del Consejo de la Judicatura, pero más allá de esa definición, pues es de entender que estos peritajes que se requieren para los procesos judiciales, ya que estamos en lo que a mí se trata precisamente en el campo del proceso judicial, se requiere esos conocimientos científicos, técnicos, que tiene una persona que es capacitada para aquello, que ha sido preparada para eso, para realizar estos informes, que así se conoce, estos peritajes realizados, informes que son presentados ya en los procesos y que estos informes son los que va a analizar el juez, ya sea de primera instancia o incluso en segunda instancia. Diría yo que en muchas de las ocasiones, dependiendo también de la materia, también en casación. Pero obviamente lo que más se requiere es en primera instancia y en segunda instancia. Estos informes periciales son de tal importancia que, para empezar, los procesos ahora en la actualidad exige que se acompañen incluso como prueba a las demandas. Se tiene que adjuntar como prueba desde el inicio, desde que se presenta una demanda. Por lo tanto, si es que no se presentara como prueba, miren ustedes la importancia de un peritaje, si no se presentara como prueba adjuntando a la demanda, solo ahí requeriría el auxilio judicial para que sea el juez quien designe un perito.
Caso contrario, son las partes las que presentan o requieren este peritaje, este informe de una persona sumamente capacitada en la parte técnica, de acuerdo a la materia, de acuerdo al caso que se requiera. Y el hecho mismo que decimos que tiene que acompañarse a la demanda como prueba, como un medio probatorio, ahí nomás ya vemos nosotros la importancia de un peritaje, porque si no lo presenta y no ha requerido el auxilio judicial para que sea el juez que lo presente, que el juez que lo requiera a pedido de parte, desde luego, y nombre ese perito, se quedaría incluso sin prueba. Y casos que en ocasiones así sucede, porque el auxilio judicial no es porque yo le voy a pedir al juez, ya que yo no hice o no presenté o me olvidé de presentar con la demanda este medio de prueba, que es el peritaje. Para que haya el auxilio judicial y el juez le facilite este medio de prueba, tiene que justificarse por qué no presentó con la demanda este medio probatorio. Solo para encasillarnos en lo que estoy manifestando. Por ejemplo, si yo demando un juicio reivindicatorio, es obvio que yo no estoy en el inmueble, en el bien. Y entonces sí, necesito el auxilio judicial porque quien está en el inmueble no me va a permitir ingresar para yo poder hacer ese peritaje. Ahí sí se justifica y se requiere el auxilio del juez, el auxilio judicial que se llama, y justificaré el por qué no adjunto ese medio probatorio con la demanda. Pero si es que yo demando un juicio posesorio, por ejemplo, en donde yo estoy en posesión, yo sí puedo hacer, yo estoy en el inmueble y puedo yo mismo hacer y solicitar un perito del Consejo de la Judicatura y hacer el informe y adjuntar como medio de prueba ya la demanda. No se justificaría ahí que yo no presente y pida al juez como un auxilio judicial que se nombre. Si en este segundo caso, miren la importancia, yo no adjunto pensando que el juez me va a auxiliar en eso, yo me quedaría sin ese medio probatorio. Así de importante es un peritaje de esa magnitud. Y tan importante es porque es realizado decía, con una persona de alta calidad. Ahora son calificados, por eso digo de alta calidad técnica, porque para eso son calificados por el Consejo de la Judicatura y para eso les solicitan varios requisitos. Y una vez que han cumplido con esos requisitos, se les califica y están aptos esa persona técnica para informar al juez en esa parte técnica y que el juez pueda tomar una decisión en base de un medio probatorio como es el peritaje. Y en muchos de los juicios, dependiendo la calidad del proceso del juicio, en muchos de los juicios es quizás el 50% de prueba un peritaje. Ahí está la importancia de un peritaje, ya sea en materia civil, en materia penal, en cualquier materia, porque el ámbito es bastante grande para presentar y requerir peritajes. Perfecto. Muy clara la explicación del doctor Mariño, le agradezco. No sé si podemos añadir algo sobre este tema, doctor Jorge Luis Mazón, desde la óptica de los litigantes, por ejemplo, una vez que hemos escuchado la óptica de la Administración de Justicia, como sustento de la importancia del perito, doctor Mazón. Buenas tardes, gracias Rodrigo, gracias a todos quienes me acompañan en esta sala, gracias, quiero, como no puede ser de otra manera,
empezar agradeciendo la invitación del Centro de Investigaciones, Evaluación y Prospectiva que preside Rodrigo. Digo gracias por esta invitación para conversar con los colegas economistas y hablar un poco sobre este tema de los peritajes, de los peritos, ¿no? Como tú bien lo has dicho en la introducción, en las palabras introductorias, pues la idea que teníamos en este conversatorio es brindarles algunos elementos a los colegas economistas y de profesiones afines para que se acerquen al mundo este de los peritajes judiciales en un tiempo donde, como también lo ha señalado adecuadamente, pues a nadie le queda sobrando tener un medio adicional de vida, ¿no? Donde poder hacerse de unos recursos para la subsistencia. Y eso, voy a intentar agregar unos pocos elementos en ese sentido a los que ya el doctor Mariño con tanto buen criterio ha dicho, ¿no? Y a ver, creo que habló bastante sobre el peritaje el doctor Mariño. Hay que empezar, antes de hablar del peritaje, en mi criterio, hablando del perito. Y quisiera intentar explicar de manera muy breve quién es un perito, ¿no es cierto? Un perito, y esto a lo mejor es de conocimiento más o menos general, se pueden imaginar todos, es un experto, es una persona que tiene una alta especialización o capacitación en un área determinada, ¿cierto? Es una persona que por su experticia tiene conocimientos avanzados en una materia, en una ciencia, en un arte, en una profesión o en un oficio inclusive, porque la experticia del perito no sale necesariamente de los títulos de cuarto nivel que pueden otorgar las universidades. Hay peritos de muchas clases, ¿no?, que auxilian a la administración de justicia y no todos son profesionales de cuarto nivel. Hay, por ponerles un ejemplo, peritos bomberos, y el perito bombero es un perito que se hace sobre todo en la práctica de su oficio, de su profesión bomberil, ¿no? Ellos son peritos, por ejemplo, en temas de incendios. Bien, entonces, el perito, ya en el ámbito de la función judicial, hay que entender adicionalmente que es un auxiliar del juez. Es un auxiliar del juez que está encargado de una tarea específica, que tiene que ver, como también ya señaló el doctor Mariño, con una fase específica de los juicios. Voy a tratar de explicarlo en el lenguaje más sencillo posible, teniendo en cuenta que la audiencia que tenemos no es de abogados, ¿no? Digo, el perito actúa en una fase específica de los juicios, que es la fase probatoria, ¿no? El perito, y que es la fase más importante, además de los juicios, porque como a veces decimos los abogados, uno puede tener un lindo caso, puede tener todo el derecho del mundo, pero si no puede probar lo que tiene que probar en cada juicio, no tiene nada, ¿no? Entonces, el perito es experto que va a ser requerido por alguna de las partes procesales, a veces por el actor, a veces por el demandado, para hacer algún análisis, algún examen, ¿sí? Examinar alguna documentación, alguna información, algún lugar. Hay muchas clases de peritajes, como les digo. Y como fruto de ese examen en el cual el perito pone en juego, ¿no es cierto?, todo su conocimiento, va a elaborar un informe pericial. Ese informe pericial es la mitad de la prueba pericial. A ver, en los juicios hay distintas clases de medios de prueba, ¿sí? Eso lo pueden haber visto en las películas. Hay veces en que en los juicios los abogados utilizamos, por ejemplo, las declaraciones de los testigos, un medio de prueba muy común, ¿no es cierto? A veces usamos prueba documental, documentos de los que contienen una información relevante para el caso que tenemos y con los cuales probamos algunas cosas, que Juan es el papá de Pedro, que María y José están casados, qué sé yo, en juicios de familia, por ejemplo. Prueba documental. A veces utilizamos como medio de prueba la inspección del juez.
nos vamos llevando al juez directamente a un lugar que tiene una importancia para el caso que estamos litigando, ¿no? Pero a veces ni el conocimiento del abogado ni el conocimiento del juez es suficiente para aclarar ciertas cuestiones que se pueden presentar en los juicios y que demandan un conocimiento especializado. A ver, les cuento con un ejemplo esto. Si es que se duda de la paternidad de un padre sobre un niño, ¿no es cierto? Yo no puedo ir donde mi buen amigo, el doctor Rodrigo Albuja, y decirle, oye, Rodrigo, necesito que le hagas un examen de ADN al papá este para saber si el niño es o no es el hijo de él. Rodrigo se va a sorprender seguramente y me va a decir, yo que sé de exámenes de ADN, yo soy economista, no soy biólogo o médico. Entonces, claro, hay peritos especializados que, utilizando inclusive en este caso laboratorios y toda no solo el conocimiento, sino la tecnología necesaria para poder hacer el examen, la averiguación y sacar las conclusiones que deben hacer, van finalmente a emitir un informe en el cual se determine si ese niño es o no es hijo de ese padre. Entonces, de estos casos hay muchísimos en los juicios, en donde necesitamos este experto que nos auxilie, que le auxilie al abogado, que le ayude, por ejemplo, a determinar si la firma que está puesta en una letra de cambio pertenece efectivamente a quien se dice que firmó ahí o no pertenece a esa persona, ¿no? Eso también requiere de unos conocimientos muy especializados de grafotecnia, por ejemplo. Entonces, el perito, en resumen, ¿no es cierto?, es una persona, como decía hace un rato, que tiene una alta especialización o capacitación en un área determinada. Y que elabora informes periciales. Esos informes periciales, ¿sí?, son, como les decía hace un momento también, la mitad de la prueba que elabora un perito. ¿Por qué digo la mitad? Porque en el sistema actual que tenemos de litigación de los juicios, a diferencia del que teníamos hasta hace 5 años, muy brevemente para que me entiendan, antes teníamos un sistema escrito. El oficio del abogado era un oficio básicamente de escribir, ¿sí? Ahora tenemos un sistema de litigación que se ha ido incorporando en las últimas 2 décadas, pero se terminó de incorporar en el año 2016, que es un sistema de juzgamiento en audiencias, donde el abogado todavía escribe algunas cosas, pero casi todo su trabajo lo hace en audiencia. Como han visto en las películas, frente al juez, ¿no? Y es en la audiencia donde nos jugamos prácticamente todo. En lo que tiene que ver con la prueba pericial, la mitad de la prueba consiste en tener el informe y el informe bien hecho, ¿no? Y la otra mitad consiste en llevar al perito a la audiencia, sentarlo ahí en la audiencia frente al juez para que sustente su informe pericial, para que le explique, voy a decirlo también de la manera más sencilla posible, para que le explique al juez cuál ha sido el encargo que recibió, qué tuvo que analizar, que examinar, qué metodología utilizó para hacer la pericia que se le pidió y lo fundamental, a qué conclusiones llegó. ¿Sí? Entonces, eso es un peritaje y antes de eso, eso es un perito. Espero, Rodrigo, que haya podido aportar algo a lo que el doctor Mariño, mi antecesor, desarrolló. Claro que sí, Jorge Luis, doctor Mazón. Y doctor Mariño nos han dado una explicación amplia y clara desde el aspecto, desde el punto de vista jurídico de lo que significa el perito y su labor. Intentando hacer un resumen para continuar. Diríamos entonces, espero no equivocarme, que los peritos son personas naturales o jurídicas también, doctor Mazón, doctor. Sí, personas jurídicas también pueden ser peritos. Sí,
Perfecto. A raíz de la expedición del reglamento del sistema pericial integral que rige ahora, hay también personas jurídicas que pueden acreditarse ante el Consejo de la Judicatura como peritos. Y esto hay que decirlo, aunque el doctor Mariño lo dijo también de pasada, ¿no? Que cuando hablamos de peritos que van a trabajar, el perito judicial, que es el que va a trabajar auxiliando al juez y codo a codo con alguno de los abogados y las partes procesales en un juicio, puede ser una persona natural, un perito individual, un economista, un médico, un ingeniero, ¿no? Que se acredita ante el Consejo de la Judicatura en un área específica. Pero hay también empresas de peritos que reúnen peritos, generalmente son de una sola rama, aunque por ahí hay alguna que agrupa peritos de varias ramas también, ¿no? Correcto. Entonces, Muchas gracias. se puede también acreditar personas jurídicas. Magnífico. Entonces, decía yo que en definitiva, para seguir adelante ya con una definición clara, ha sido clara lo que nos han dicho los doctores, pero como un resumen, es que los peritos son personas naturales o jurídicas con determinada experticia en una profesión, arte u oficio, en primer lugar, cuyos análisis técnicos de informes van a ayudar al juez a tomar las decisiones pertinentes sobre hechos relacionados con una controversia en definitiva. Es decir, ahí están las características de un perito. Entonces, pues vemos que los peritos pueden relacionarse o ser de diferentes profesiones, disciplinas, actividades, oficios o problemas, como ya se ha dicho aquí. Y este es un campo abierto, especialmente para los economistas y afines que constituyen el sector profesional objeto de nuestro tratamiento en esta tarde. Es decir, hay una amplia perspectiva de actividades o temas en donde se pueden acreditar y formar economistas y de disciplinas afines como peritos. Y en este tema quisiera preguntarle a la economista Verónica Rodríguez que nos explique en qué ámbitos se puede hacer peritaje. Y a ver si nos relacionamos especialmente con la economía. ¿En qué ámbitos se puede hacer peritaje? Por favor, economista Rodríguez. Muy buenas tardes, estimados amigos. Me siento honrada de compartir este espacio junto a profesionales muy notables y de gran calidad humana como son el doctor Raúl Mariño Hernández y el doctor Jorge Luis Mazón. Muchas gracias. En cuanto a su pregunta, estimado Rodrigo, debo mencionar que el catálogo de especialidades de los peritos del Consejo de la Judicatura es amplio y también es diverso. Me permito compartir con ustedes una lámina en donde se puede visualizar las áreas de especializaciones que un profesional puede aplicar para perito. Dentro de este catálogo podemos ver que hay especialidades como arquitectura, diseño, ingeniería, peritos en IGBO, que es una lengua nativa de Nigeria, ingeniería financiera de telecomunicaciones, ingeniería informática, ingeniería civil, que se dedican a hacer avalúos de bienes muebles e inmuebles, etc. Dentro de este catálogo constan las especialidades en donde los profesionales de economía y afines pueden aplicar a acreditarse para peritos. Tenemos peritos en administración de empresas, contabilidad y auditoría, ingeniería financiera, ingeniería comercial y para el caso que hoy nos ocupa, los profesionales en economía, tenemos una vasta área de aplicación como son peritos en análisis financiero, peritos bancarios en el área fiduciaria, bursátil, peritos en contratación pública, estudios de valoración medioambiental, estudios socioeconómicos, evaluación de proyectos, seguridad social que pueden analizar informes actuariales, tributación fiscal, en donde intervienen peritos dentro de los recursos o juicios de impugnación en las glosas levantadas por la administración tributaria a los sujetos pasivos o contribuyentes. En cuanto a peritos
de lavado de activos en el tema económico y financiero. También tenemos peritos que analizan la licitud de fondos y origen de dinero de las personas naturales o jurídicas dependiendo del proceso legal. Muy bien. Ah, sí, continúa. Sí, he dado contestación a la pregunta. Muchas gracias, economista. Entonces, bueno, tenemos una primera parte bastante clara, ¿no? ¿Qué es el perito? ¿Qué ámbito se desempeña? ¿En qué áreas, especialmente de la economía y disciplinas afines, puede encontrarse la actividad del perito? Pero eso no es todo. Es decir, es importante conocer el modus operandi, es decir, cómo se forma el perito. No es suficiente, por ejemplo, yo soy economista y supongamos que tengo una especialidad o una experticia o un conocimiento amplio de una determinada materia y, bueno, puedo eventualmente convertirme o acreditarme en un perito, pero pues hay un procedimiento, hay un modus operandi, hay unos reglamentos, hay unas instancias que cumplir y luego veremos, hay unas funciones y hay unas actividades varias que cumplir para que el perito tenga una aplicación o una puesta en práctica de su especialidad como tal. Entonces, en ese sentido, yo quisiera que el doctor Mariño y el doctor Mazón, desde el punto de vista de cada uno de ustedes, nos expliquen cómo y quién selecciona al perito. ¿Cómo es que podemos entrar a formar parte de este amplio mundo del peritaje y básicamente o fundamentalmente de convertirnos o acreditarnos como perito? ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cómo y quién selecciona al perito? Doctor Mariño, tal vez primero. Está con el micrófono apagado. Ya. Muchas gracias, economista. Bien, para que haya una selección de determinado perito en determinadas materias, de acuerdo al tipo de proceso, porque repito, solo en materia civil hay una variedad de campo, porque son varias las materias, no digamos así en materia penal, materia fiscal igual, pero en materia civil, para que en determinado momento se designe un perito, tiene que haber un banco de peritos. Pues desde ese banco de peritos o de ese listado de peritos que tiene el Consejo de la Judicatura, es lo que o bien las partes o bien el juez va a designarse un perito. Por lo tanto, para que haya ese banco de peritos o un listado de peritos que esté calificado por el Consejo de la Judicatura, primero tiene que calificarse, hacerse calificar en el Consejo de la Judicatura, cumpliendo los requisitos que le van a exigir ahí. De ese listado, pide las partes, como mencioné yo al comienzo, son las partes las que deben adjuntar como medio de prueba. Esa es la parte general como medio de prueba a su demanda, a su contestación a la demanda, a una reconvención o a una contestación a la reconvención, que puede necesitarse peritos. Incluso en un mismo juicio puede haber la demanda que requiere el actor un perito. En la contestación a la demanda, el demandado puede requerir otro perito para ya presentar con su contestación, o puede existir ahí mismo una contestación a la demanda, una reconvención,
que también puede requerir un perito, o en la contestación a la reconvención también puede requerirse un perito. Entonces, en estos casos son inicialmente la parte actora los que solicitan que de ese banco de peritos se designe a uno, de acuerdo a la materia que requiera el actor, para que presente el informe y ese informe adjuntar a la demanda, contestación a la demanda, reconvención o contestación a la reconvención. En este caso, en este primer caso, que sean las partes, o el actor, por ejemplo, que sea el que ha solicitado el nombramiento de un perito y se le haya nombrado a un perito mediante el sorteo respectivo, se haya nombrado y haya hecho el trabajo y presentado el informe. En este caso, para efectos de los honorarios, son la misma parte o las partes, en este caso, las que se ponen de acuerdo con el perito para la fijación de los honorarios. Pero, como ya dije al inicio, en el supuesto de que no sea factible de que la parte actora o la parte demandada en una contrademanda, una reconvención que también requiera peritaje, no sea factible que de esa manera se haga un peritaje, se nombre un perito, o sea, pidiendo la propia parte al Consejo de la Judicatura que se nombre un perito del listado ese. No será así porque no tiene cómo hacerlo, porque no le permite hacer la otra parte, por ejemplo. Entonces sí requiere el auxilio del juez y es el juez el que va a nombrar. En esta segunda situación de que sea el juez que nombre el perito, ahí sí se lo hace mediante sorteo, no es directamente. Ahí sí es el juez el que realiza el sorteo de ese listado que tiene el Consejo de la Judicatura con personas que son peritos calificados. El juez en materia civil y el fiscal en materia penal son los únicos autorizados por la ley, en este caso el reglamento de peritos, para hacer el sorteo. Ese sorteo se lo hace a través de la plataforma que está habilitada por el mismo Consejo de la Judicatura para cada uno de los jueces. O sea, ahí hay opciones y ahí dice nombramiento, hay una pestaña que dice nombramiento de peritos. Se ingresa ahí y de acuerdo, ahí se despliega también ya las opciones, que si es civil, si es de familia, por ejemplo, qué tipo de perito quiere, y se va escogiendo las opciones. Y una vez que uno se ha escogido el perito que se necesita de acuerdo a la materia, se hace el sorteo mediante el propio sistema. Es el sistema, uno lo que se hace es operar el sistema como juez. El juez, eso es lo que realiza, no es que el juez hace el sorteo. El juez o el fiscal lo que hace es operar el sistema en la forma que les digo, como está ya establecido y refleja eso en cada computadora de cada juez. Entonces, ya el sorteo mismo lo hace el sistema. Una vez que ya sale nombrado el perito mediante este sorteo automático, pues ahí ya se pone la providencia que mediante sorteo ha salido designado tal persona como perito para tal situación, para tal gestión o para tal actividad que tiene que desarrollar
el perito en su informe. Luego se tiene que indicarle la fecha mediante providencia, la fecha en que se va a posesionar, se posesiona. En este caso es el juez también que fija los honorarios. Claro, los honorarios sí ya están regulados, tiene una tabla, hay una tabla en el mismo reglamento para que el juez no sea al antojo del juez, al arbitrio del juez. Hay una tabla en el que se fija el juez de acuerdo a la complejidad y a la materia que desempeña el trabajo, el perito, y presenta su informe. Ese es, en grandes rasgos, la forma como se designa un perito. El micrófono, economista. Sí, muy amable, me olvidé. Decía, le agradecía al doctor Mariño y para el doctor Mazón, muy corto, la pregunta muy concreta. ¿Quién acredita? ¿Cómo se forma en la parte de la norma el perito? ¿Quién lo acredita? ¿Quién lo expide la calidad de? Es una muy buena pregunta esa. En la parte de la norma, no lo forma nadie. Esa es precisamente la virtud de que organizaciones como la de ustedes estén pensando en realizar cursos para formación de peritos, ¿no? Para que el perito no conozca solamente la parte básica legal de su acreditación, que no es nada del otro mundo porque está escrita en un reglamento además, que claro, se lo puede explicar en detalle, se lo puede acompañar, se lo puede guiar, pero hay un reglamento y es básicamente llenar formularios y acompañar documentación que acredite la experticia. No sé, Verónica, si usted luego me puede agregar algo. Yo no soy perito, perdón. Estoy haciendo una pequeña elucubración a partir del conocimiento que tengo de la ley, ¿no? Pero en el reglamento del sistema pericial integral hay toda una primera parte del reglamento que está justamente dedicada a la acreditación del perito. El perito, para poder empezar a trabajar en auxilio de los jueces y de los abogados como perito acreditado, tiene que seguir un proceso de acreditación, valga la redundancia, ante el Consejo de la Judicatura. Esa es la entidad acreditante, ¿verdad? Y cumplido ese proceso, pues que hay que decirlo también, en el Ecuador los requisitos no son muy, ¿cuál es la palabra? Exigentes, ¿sí? Hay países donde el sistema pericial funciona de otra manera, pero en el Ecuador los requisitos realmente son casi básicos. Por regla general se requiere 2 años de ejercicio profesional, por ejemplo, ¿no? En toda una serie de áreas en las que se requiere ser profesional acreditado para poder acreditarse como perito. Cumplido entonces ese proceso, le entregan un carnet, una acreditación que tiene una duración de 2 años y que cada 2 años tiene que ser renovado, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y una cosita más, Rodrigo, si me permites. Un cambio importante al que ya se refería el doctor Mariño, pero claro, él lo hace desde el lado del juez, porque es un juez. Yo soy abogado litigante, ¿no? Que se operó en los últimos años a propósito del nuevo sistema procesal del que les hablaba hace un rato, ¿no? Que transitamos desde el sistema escrito hasta el sistema de juzgamiento en audiencias. En el sistema anterior, la labor del perito era elaborar el informe pericial y ahí moría. El perito entregaba su informe pericial y el abogado, con los abogados discutíamos y nos matábamos ahí en el juicio, el uno defendiendo su peritaje y el otro tratando de destruirlo. Ahora, como les explicaba, el perito tiene que ir a audiencia, tiene que sustentar, tiene que estar preparado para sentarse en una audiencia y recibir el embate de los abogados también, del abogado sobre todo de la parte que no pidió el peritaje, y esa es una de las cuestiones más delicadas y a la que estará también dedicado parte del curso que estamos organizando con ustedes, ¿no?
Esa es una parte importantísima, que el perito conozca una base legal mínima de qué es un perito de acuerdo con la ley, cómo se organiza el trabajo del perito, qué funciones tiene, qué obligaciones tiene y cómo debe sustentar sus informes periciales en las audiencias. Eso es lo que te puedo agregar, Rodrigo, en esta parte. Muchas gracias, Jorge Luis, y gracias, doctor Mariño. Estamos avanzando desde una introducción general hasta conocer qué es un perito, cómo se enlaza en las funciones de un proceso judicial, cómo es seleccionado, qué normas existen. Acabamos de escuchar que es prácticamente el llenado de formularios y el acreditar la respectiva experiencia mínima en la correspondiente materia que queremos ser peritos. Cuáles son los procedimientos generales para ser seleccionado, ya sea por sorteo o a petición de las partes litigantes, en fin. Pero vamos a algo más específico, y me atrevería a decir ya más práctico. Una vez que tenemos esta introducción muy valiosa teórica, que la tenemos muy claro, y es que la economista Verónica Rodríguez nos explicaba cuál es el espectro general de actividades, disciplinas y profesiones, y básicamente dentro de la economía, en donde podemos ser peritos, así en concreto. Y eso significa que hay una amplia variedad de temas y de disciplinas, y más aún con la evolución de la tecnología, el aparecimiento de nuevos problemas en la sociedad y a nivel mundial. Van apareciendo más necesidades de disponer de peritos. Hay temas muy novedosos que hasta hace muy pocos años no existían. O hay temas que han existido, pero que han cobrado mucha importancia ahora. Hablemos, por ejemplo, del tema ambiental. Entonces, tenemos una información de que el espectro para el perito es bastante amplio, y en economía y ciencias y disciplinas afines también. Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta muy importante a la economista Verónica Rodríguez, y le preguntaría cuáles son las posibilidades de trabajo para un perito. Es decir, tenemos experiencia, tenemos formación profesional, hay la necesidad, pero ya en la realidad, ¿cuáles son las posibilidades de engarzarnos en el interesante proceso del peritaje para obtener lo que ya desde el inicio hemos propuesto, ¿no? El objetivo es llegar a conformar un sendero profesional o de actividad novedosa, profesional, que nos conduzca a tener nuevos ingresos en esta época que sufre el país de una crisis económica tremenda. ¿Cuáles serían las posibilidades de trabajo para un perito? Por favor. Gracias, estimado Rodrigo. Acotando a lo que señaló el doctor Jorge Luis Mazón, yo debo añadir que hace un par de años, o hace unos 3 años, el Consejo de la Judicatura exigía como requisito para renovar nuestra acreditación 400 horas de estudios relacionados con la especialidad. Sin embargo, se produjeron varios reclamos por parte de los peritos porque en su mayoría no cumplían con estos requisitos. Adicionalmente, es requisito para ejercer como perito el no encontrarse impedido de ejercer cargo público y de encontrarse al día con las obligaciones ante el SRI y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Adicionalmente, cancelar una tasa que es de $50. Pero esto lo desarrollaremos en el curso de perito judicial que lo tenemos planificado para el siguiente mes. En lo relacionado con su pregunta, estimado Rodrigo, como se ha indicado anteriormente, existen varias posibilidades de que el juez o el señor fiscal en un determinado proceso legal requieran de los servicios o del criterio técnico de un perito. Específicamente en asuntos de economía y de materias afines, podemos intervenir como peritos en procesos legales relacionados con los siguientes aspectos. En asuntos civiles,
que son la determinación de obligaciones, como por ejemplo la liquidación de una letra de cambio, un pagaré a la orden, una tarjeta de crédito, sobre giros bancarios. También tenemos dentro de los asuntos civiles los acuerdos transaccionales, las actas de mediación que se han ventilado dentro de un centro de arbitraje y mediación y que se consideran como actas ya ejecutoriadas para proceder con la liquidación de intereses. Dentro de los tribunales contenciosos administrativos también intervenimos como peritos en la valoración económica de daños y perjuicios, el cálculo del daño emergente, el lucro cesante, el daño al proyecto de vida. También los colegas contadores podemos intervenir en asuntos contables como la determinación de una existencia de la obligación en cuentas contables verificadas en las empresas. También se relaciona con asuntos contables la determinación o el análisis de las utilidades o pérdidas de una compañía, la revisión del patrimonio. Tenemos también el análisis de pérdidas y ganancias, entre otros. Y en temas de fiscalía podemos compartir el tema de peculado, que es la apropiación indebida de fondos públicos. Tenemos también casos de estafa o abusos de confianza y lavado de activos o enriquecimiento ilícito, como lo dijimos anteriormente, el análisis de la licitud y origen de fondos de ciertas personas naturales o jurídicas. Pero es importante también analizar que además de tener este requisito de tener como mínimo 2 años de experiencia profesional o de graduado de un profesional, se necesita también tener una vasta preparación del contexto general de los principios y obligaciones que tiene un perito como técnico experto, además de conocer las formas más idóneas para intervenir en los procesos judiciales. También quisiera recalcar que la actividad de perito, si bien representa una actividad económica que genera ingresos para el profesional, esto no constituye una relación de dependencia con el Consejo de la Judicatura. Esta actividad podría constituirse en un ingreso adicional para aquellos profesionales que ya tienen un trabajo, un empleo, un ingreso fijo, o para los que se encuentran desempleados. Y ese es el objetivo principal del Centro de Investigación, Evaluación y Prospectiva CIEP, el dar a conocer, el difundir este tipo de actividades profesionales, porque es muy importante para aquellos que necesitamos tener un ingreso para mejorar la economía de nuestros hogares. Muchas gracias, economista. Sí, muy importante el complemento dado por su explicación muy clara sobre las posibilidades diferentes que tiene un profesional, en este caso de la economía, para hacer peritaje sin que constituya una relación de dependencia. Nosotros no estamos haciendo ninguna promoción de puestos de trabajo en relación laboral, no, de ninguna manera, sino abriendo las posibilidades que entendemos con esta actividad tiene para el caso concreto de economista y de disciplinas afines. Y me permitiría yo añadir, sin ser ningún conocedor de la materia, pero me he beneficiado de la valiosa explicación de 3 expertos de primera en esta tarde, y manifestar que hay temas en donde aparentemente no tendría significado la presencia de la economía o del economista, pero que dependiendo del caso de litigio, pues puede haber necesidad de valoraciones o de análisis económicos que permitan apreciar el significado de un problema particular. Por ejemplo, el sector turismo ha sido uno de los más afectados por la pandemia. Y el turismo es una actividad riquísima. Entonces, allí necesariamente puede haber oportunidad para que intervenga un economista. Igual en el tema ambiental, evaluaciones de impacto, los daños que se causen por la utilización de recursos naturales,
En temas netamente de conflictos, por ejemplo, un accidente de tránsito, donde se trate de determinar la culpabilidad, podemos encontrar que el resarcir el daño, o no sé si es un término adecuado desde el punto de vista jurídico, o compensar el daño, merece un cálculo por los daños probables que se ha afectado o ha sufrido la persona víctima. Eso podemos apreciar dentro del tema del daño al proyecto de vida. Si yo sufro un daño por un accidente de tránsito, pues mi vida va a cambiar significativamente por convertirme en un discapacitado. Entonces la indemnización que me corresponde debe sufrir o merece un análisis específico, un cálculo muy adecuado, que evidentemente va a servir de apoyo para el juez. Entonces, y así podemos encontrar una serie de actividades en donde puede intervenir la ciencia económica y el profesional de la economía como perito. Esas son las posibilidades que tiene. Ahora, claro está, como en toda actividad, como en toda profesión, el hecho de tener un conocimiento, el hecho de tener unos diplomas que acrediten el conocimiento, el hecho de tener un documento que me acredite como perito, no necesariamente me da todas las herramientas para competir en el amplio mundo del peritaje, porque se supone que no vamos a ser los únicos peritos, debe haber bastantes, en algunas áreas debe faltar mucho. Entonces, ¿qué es lo importante? La formación continua, como en toda profesión. El conocimiento se duplica cada, no sé, creo que cada 5 años a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que lo que sabíamos hace 5 años ya no sirve. Ahora todo es nuevo. Tenemos que prepararnos permanentemente. Entonces, este es un campo también en el cual hay que estar preparados y fundamentalmente hay que aprender para formarse. De allí la importancia del curso que el Centro de Investigaciones de Evaluación y Prospectiva, el CIEP, ha decidido desarrollar desde el mes de abril, el 22 de abril, dirigido fundamentalmente a economistas y profesionales de disciplinas afines para formarse o para estar preparados para, luego la respectiva acreditación, que es un tema a llenar aspectos formales con el Consejo de la Judicatura, estar en mejor capacidad para que tengamos la oportunidad de ejercer una actividad remunerada de una manera pues adecuada a nuestras capacidades. Entonces, para finalizar este importante evento que se ha nutrido de 3 personas realmente de alta calidad en cuanto al conocimiento jurídico y económico del peritaje, quisiera pedirle a la economista Verónica Rodríguez que nos hable rápidamente de cuáles son las habilidades y los conocimientos que debe tener un perito, relacionándonos con el curso que vamos a ofrecerles en el mes de abril, para que la audiencia tenga un conocimiento pleno. Con eso terminaríamos de cuál sería la oportunidad que tiene para adquirir una nueva habilidad, un nuevo conocimiento y una nueva actividad remunerada en forma adicional. Por favor, economista. Gracias, estimado Rodrigo. Bueno, como toda profesión, el perito tiene que en primer lugar tener un conocimiento amplio, primero de su especialización, por lo cual lo más aconsejable es una permanente capacitación y actualización en su área. A esta lámina que a continuación muestro, la he denominado ser perito, porque ser perito de la función judicial conlleva responsabilidad, carácter, compromiso y preparación, entre otras cualidades, pero esas son las más importantes, considero yo. Responsabilidad porque nuestra comparecencia en un proceso judicial amerita ser disciplinados, cumplir con los tiempos y los plazos, términos establecidos por la autoridad para la presentación de nuestro trabajo. El carácter porque para acudir ante los jueces y fiscales o ante los tribunales de justicia
Debemos fundamentar técnicamente nuestras aseveraciones contenidas en el informe pericial y contestar debidamente a los interrogatorios y contrainterrogatorios formulados por las partes. El compromiso también, puesto que la principal intención del perito estimo que debe ser el contribuir con el esclarecimiento de los hechos. Ser un auxiliar de justicia presentando un informe pericial objetivo y con conclusiones claras sin emitir juicios de valor. Y la preparación, que a esto vamos con la implementación del curso de perito judicial, porque el perito debe contar con un plan de contingencia, un conjunto de herramientas que le permitan desenvolverse eficazmente, familiarizarse con los términos legales, conocer cuáles son las fases del proceso legal, conocer las actividades previas del sorteo y designación del perito, saber cómo presentar el informe pericial, presentar de acuerdo al formato que establece el sistema pericial integral, tener una capacidad organizativa para planear y ejecutar el proceso del peritaje con la recolección de datos y fuentes de información idóneas, conocer cómo se regulan sus honorarios profesionales y saber cuál es su papel en la audiencia de juicio o audiencia de juzgamiento, etc. Todos estos temas los vamos a conocer en el curso de peritaje judicial promovido por el Centro de Investigación, Evaluación y Prospectiva CIEP. Muchas gracias, economista. Me permito manifestar que el curso que vamos a desarrollar y que previamente lo difundiremos para mayor conocimiento de la audiencia, está orientado a capacitar al profesional economista y afines para convertirse en un eficiente perito. Tiene una parte teórica general que es básicamente una profundización de lo que ahora nos han explicado nuestros distinguidos juristas, y tiene ejercicios prácticos porque tiene que relacionarse de una manera ágil y directa en proporcionar al alumno las herramientas más importantes, concretas, para encontrar la información, para procesar la información, para exponer la información y sobre todo para sustentar el informe. Esta es una tarea amplia y muy interesante, y tenemos pues la suerte de contar con expositores de primera categoría que son el doctor Raúl Mariño, el doctor Jorge Luis Mazón, la economista Verónica Rodríguez y el economista Fabián Carvajal. Así es que con esto me permitiría yo dar un espacio para ver si hay unas preguntas, unas pocas, para no molestar la atención de nuestros invitados, de la audiencia que ya nos ha acompañado en esta tarde. Si hay probablemente, economista Fabián Carvajal, alguna pregunta que tenga que dirigirse a nuestros expositores. Gracias, Rodrigo. En efecto, empezamos con un comentario hecho por Miguel Marcelo Guamán, que dice que además del conocimiento técnico, desde mi perspectiva, se requiere conocimientos ontológicos y epistemológicos de la disciplina en la cual está inmersa el hecho en controversia. Pasamos a la primera pregunta, que está dirigida para el doctor Raúl Mariño. Y uno de los participantes nos ha preguntado ¿qué riesgo legal tiene el perito en su actuación? Adelante, doctor Mariño. Gracias, economista. Entiendo que el tiempo a que se refiere la pregunta es al tiempo para presentar los informes. Nos hablan del riesgo legal. El riesgo, yo le oí el tiempo. El riesgo legal, disculpe la pregunta, léale nuevamente. Nos preguntan qué riesgo legal tiene el perito en su actuación. Ya. Bueno, el mayor riesgo que tiene el perito es que sea descalificado del banco de peritos o del listado que tiene el
Consejo de la Judicatura en casos específicos en que, por ejemplo, no presente a tiempo el informe, por ejemplo, que no se presente a sustentar su informe en las audiencias, o que haya tratado de inducir a error al juez, o que por alguna situación del informe induzca ese error al juez. Ese es los mayores riesgos que corre el perito en su actuación y en el informe. Por supuesto que todo perito generalmente lo presenta el informe a tiempo porque se le da, el mismo juez le da un tiempo. Y si sabe el tiempo, pues difícilmente que presente fuera del tiempo, salvo que ya por su propia cuenta no lo quiera presentar o se haya olvidado y lo presente tardíamente. Eso es sancionado porque automáticamente, de acuerdo con el reglamento y la ley, se declara caducado ese nombramiento, se nombra otro perito y el juez está obligado a hacer conocer de eso al Consejo de la Judicatura. Y es el Consejo de la Judicatura quien toma las medidas, establece el propio reglamento, como es esto que les manifiesto, que sacarle del listado de peritos, que es lo más común, porque también puede haber sanciones del mismo Consejo de la Judicatura, sanciones más graves. Entonces, en cuanto al tiempo para presentar, salvo que lo quiera hacer ya deliberadamente, porque tiene el tiempo que establece el propio juez. Y si no alcanzara por la complejidad del peritaje que tenga que realizar, la ley sí le faculta que le pida al juez una ampliación prudente del tiempo. Eso en cuanto al tiempo. Que no asista a las audiencias, que también es otra forma en la que puede tal vez ser sancionado. Que no asista. Se le comunica, así como se comunica a las partes la fecha de la audiencia. También se comunica a los peritos. Por lo tanto, no hay el riesgo que no conozca cuándo tiene que presentarse. Y si no se presenta la sustentación de su informe, tal vez será porque no puede sustentar el informe o porque se olvidó. Pero eso ya es responsabilidad de cada perito. Eso es lo fundamental que sucede en los peritajes. Porque en cuanto a que trate de inducir a error al juez o que haya inducido mismo al error, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es que trate de inducir a error al juez y otra cosa es que lo haya inducido al error. Son cosas distintas. En cuanto a esto, el juez, en el primer caso, el juez se da cuenta cuando el perito trata de inducir a error al juez. Y es el juez el que le puede llamar la atención. Y si es que eso es reiterativo, por ejemplo, porque puede ser obviamente no con ese deseo de inducir mismo al juez a error. Tal vez a veces son cosas de interpretación por parte del perito y por parte del juez. Pero la otra parte siempre va a estar pendiente y va a decir, vea, aquí se trata de inducirle a usted al error, señor juez. Pero es el juez el que mira eso. Y cuando se ha inducido a error es cuando ya induce, cuando el juez se pronuncia en base a un peritaje en donde ha habido un error y ese error lo acogió el juez, indujo el error al juez.
Ahí sí tiene responsabilidad del perito. Igual el juez está obligado a dar a conocer de esto al Consejo de la Judicatura, y es el Consejo el que toma las medidas correctivas necesarias. No sé si con esto logré contestar la pregunta. Muchas gracias, doctor Mariño. Nos hacen otra pregunta relacionada con el mismo tema, doctor Mariño. Nos preguntan que la exclusión del perito, ¿por cuánto tiempo es? ¿O es una sanción eterna? La sanción. Sí, la sanción. Hay sanciones que el momento que, sanciones fuertes que pueden sacarle del banco de peritos, eso ya es definitivo. Hay sanciones en las que, por ejemplo, es el juez quien, simplemente el juez quien les llama la atención, porque hay tal vez diferente forma de criterio y el juez se da cuenta que hay ese deseo tal vez del perito de convencer de esa manera, pero está en el error. Pero las sanciones definitivas son cuando ya le saca del banco de peritos del Consejo de la Judicatura. Si hay sanciones menores, yo creo que el economista Rodríguez, que se ha desempeñado como perito, porque yo actúo como juez, ¿verdad? Y no conozco a profundidad sanciones menores que se haya tal vez efectivizado contra peritos, qué sé yo, como multas, no sé. Lo que conozco son las sanciones que impone el juez y las sanciones que impone el Consejo de la Judicatura cuando son estos tipos de actuaciones que merecen ya que se les saque del banco de peritajes. Posiblemente el economista Rodríguez en esta partecita puede darnos una mano precisando si es que hay sanciones como multas, qué sé yo, como pues la economista es perita muchos años. Gracias. Sí, podría añadir algo. El informe pericial debe ser presentado bajo juramento de ley. Es más, uno de los requisitos dentro del formato del informe pericial es agregar una declaración juramentada. Y de hecho, al perito también en la audiencia se nos toma juramento de ley. He escuchado casos en los cuales ha habido peritos que faltan a esa verdad o presentan documentos fraguados, de donde procede ya una acción legal y la posible inhabilidad por 2 años del pool de peritos, del banco de peritos que tiene la función judicial. Gracias, economista. ¿Hay alguna otra pregunta, tal vez? Rodrigo, Fabián. Tengo una pregunta de un asistente dirigida para el doctor Mazón. Y nos preguntan concretamente si es necesario tener conocimiento de leyes para ser perito, relacionado especialmente con las diferentes disciplinas que no son precisamente las legales. Entonces la pregunta es si es necesario tener conocimiento de leyes para ser perito. Es una muy buena pregunta. Gracias, Fabián. La respuesta es no. De hecho, casi todos los peritos que están acreditados ante el Consejo de la Judicatura no son abogados, ¿sí? Entonces, claro, hay unas ciertas reglas mínimas que están en el reglamento del Sistema Pericial Integral de la Función Judicial y otras que están en el Código Orgánico General de Procesos, pero estamos hablando de 20, 30 disposiciones legales que en un buen curso se las analiza, se las explica y se las asume, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, reglas sobre las obligaciones que tienen los peritos, ¿no? Tengo en mis manos ahora mismo el reglamento de la función judicial del sistema pericial integral, solo por citar unos brevísimos ejemplos muy rápidamente, ¿no? El perito tiene, por ejemplo, la obligación de presentar su informe y cumplir con todos los deberes inherentes a la orden judicial.
Eso puede implicar, por ejemplo, que una vez presentado el informe se soliciten ampliaciones, aclaraciones, se hagan observaciones al informe pericial. El perito tiene la obligación de comparecer a la audiencia a sustentar su informe pericial. A veces hay audiencias que se repiten, se declaran nulidades en segunda instancia. La audiencia que ya se realizó en primera instancia y en la que se resolvió el juicio se anula, se nulita, y hay que volver a hacer esa audiencia y otra vez el perito tiene que comparecer ahí a volver a sustentar su informe pericial ante otro juez. Qué sé yo, obligaciones específicas, ¿no? Presentar siempre dentro de los plazos otorgados los informes periciales, abstenerse de cobrar valores adicionales a los que los jueces han determinado en el caso en que es el juez quien nombra el perito, porque en esto hay dos opciones, como creo que ha quedado más o menos claro de la exposición que hemos hecho ahora, ¿no? Hay ciertos casos que son más bien pocos ahora, en donde el juez nombra a los peritos. Y cuando el juez nombra a los peritos, como parte del reglamento del sistema pericial integral, hay una tabla de honorarios que, como bien explicaba mi colega, el doctor Mariño, la utilizan los jueces para tener una base a partir de la cual fijar un honorario para el trabajo que van a hacer los peritos. Esa tabla es referencial siempre, pero cuando es el abogado quien contrata y designa el perito, que es la mayor parte de casos en el nuevo sistema procesal que tenemos ahora, ¿no? Los abogados libremente vamos, contactamos, ubicamos el perito que necesitamos, de la especialidad que necesitamos, del banco de elegibles que hay en el Consejo de la Judicatura, y se negocian los honorarios libremente. Bien. Entonces, hay reglas en el Código Orgánico General de Procesos, por ejemplo, de un contenido mínimo que debe tener los informes periciales, ¿sí? Hay reglas sobre cómo opera en audiencia el interrogatorio, el contrainterrogatorio del perito, qué preguntas se le puede hacer al perito que no se les pueden hacer, por ejemplo, a los testigos, a las partes, cosas de esas, ¿sí? Pero vamos, no se necesita ser abogado. Como les decía al principio, un buen curso con explicaciones sencillas, con ejemplos sobre todo de la parte más práctica y sobre todo tal vez lo que más dificultad puede crear al perito ya es la participación en la audiencia, la preparación del informe de acuerdo con los requisitos establecidos en la ley y la participación en la audiencia. Esa es la respuesta, querido Fabián. Disculpe, yo añadiendo, totalmente de acuerdo con lo que ha manifestado el doctor Jorge Luis Mazón, el perito no necesita tener conocimiento de leyes, sin embargo, sí necesita estar familiarizado con ciertos términos legales, por ejemplo, tener conocimiento de qué es una denuncia o qué es una demanda en la parte de materias no penales, de qué es una sentencia, de cómo es una citación con la demanda, que normalmente los economistas o cualquier otro perito en materias afines no conocemos en un principio de eso. Entonces, en este curso se van a abordar esos temas que son detalles pequeños, pero que son muy necesarios para ser más eficaces en esta actividad. Muy pertinente, Verónica, muy pertinente. Sí, se me escapó ese pequeño detalle. Muy pertinente. Gracias por complementar. Tenemos finalmente dos preguntas para la economista Verónica Rodríguez. La primera dice, ¿cuántos casos aproximadamente le asignan a un perito que recién inicia? Y la segunda, ¿la evaluación del perito le ayuda a mejorar esta asignación de casos? Bueno, contestando a la primera pregunta de cuántos casos se asignan a un perito que recién se acredita, esto depende, porque puede acreditarse un perito en una o las especialidades que él considere o se considere experto. Por ejemplo, si es perito liquidador, le saldrían unos 7 casos al mes por sorteo. Si es perito, además de liquidador, analista financiero, y también le sortean y consta, tiene más posibilidades de ser designado.
En el caso mío, tengo 6 acreditaciones como perito y las posibilidades, el abanico de posibilidades es más grande para poder acceder a un peritaje. Y en el tema de evaluaciones, el sistema pericial integral tiene un régimen disciplinario, manifiesta que los peritos estamos expuestos a una evaluación periódica ante los jueces y fiscales. Sin embargo, hasta el momento no he sido partícipe de ninguna evaluación. Desconozco, entiendo que esto está promulgado en el reglamento, pero no se lo ha puesto muy en práctica. Esas son todas las preguntas, Rodrigo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Fabián, y gracias a los doctores Bariño, Lazón y al economista Rodríguez por haber respondido tan eficientemente y en forma muy clara, con mucha solvencia a las preguntas. Creo que hemos cumplido con nuestro objetivo. Yo solamente mencionaría unas pocas palabras como conclusión. El peritaje y las posibilidades de acceder a ser seleccionado para un determinado caso depende de la calidad de la formación, de la disposición de facilidades añadidas al conocimiento específico de la especialidad, referidas especialmente con la sustentación. A mí me parece muy importante el aprender a sustentar o a exponer o a presentar el informe. Aquí hemos escuchado que puede haber cuestionamientos, que puede haber rechazos, no sé si está bien dicho el término. Es decir, el perito está a la exposición tanto del juez cuanto de las dos partes litigantes para evaluar su calidad. Y creo yo entonces que una persona, mientras más preparada, más eficiente y que se desempeñe con una ética impertérrita, es el que va a tener la mayor posibilidad para obtener casos y por lo tanto, pues, formas de aumentar sus ingresos de una manera muy interesante, por cierto. Yo les agradezco mucho la atención de la audiencia, a los distinguidos profesionales que nos han aceptado participar en este evento, a los funcionarios del CIEP, y recordarles que este curso se dictará, tiene una duración de 20 horas, los expositores los encontramos aquí en esta tarde, y estará lleno de ejemplos prácticos. Tiene mucha tendencia a ser muy práctico, a entregar las herramientas más importantes, los llamados tips, para desempeñarse perfectamente en esta interesante función del peritaje. Muchas gracias y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Muy amables. Una buena noche. Muchas gracias. Gracias igual. Gracias por la invitación. Un gusto. Hasta luego. Gracias con todos. Una linda noche. Muchas gracias. Gracias. Una buena noche. Buenas noches, doctor. Bueno.